Con oración empecemos la palabra de hoy, oremos juntos. Padre Dios celestial, santo y misericordioso, te damos gracias por permitir este seminario aquí en la iglesia de Ciudad de México en esta semana. Hoy es el segundo día del seminario. Estamos aprendiendo sobre Biblia, sobre el único Dios verdadero. Esté con nosotros, dándonos gran sabiduría, también guardando de todos los impedimentos de Satanás, para que sepamos bien tu amor, para que aceptemos el amor verdadero de ti. Oramos en el nombre de Cristo, que nos ama. Amén. Ya aprendemos ayer sobre Dios. ¿Quién es Dios? Dios es espíritu, no tiene carne ni huesos, por eso no se ve, ¿sí, verdad? Pero me ama mucho. Para que sepamos bien su existencia nos dio la Biblia visible. La Biblia escribió sobre su poder, también sobre su amor, ¿sí, verdad? Y aprendemos ayer, ¿por qué Dios me ama mucho? Es imagen de Dios, ¿sí, verdad? Todos nosotros tenemos imagen de Dios. Como nosotros amamos a nuestros hijos, Dios así me ama mucho. Por eso preparó todo, me dio la Biblia. ¿Quién es protagonista de la Biblia? 3 temas. Dios, Jesús, el más importante soy yo, ¿sí, verdad? ¿Por qué? Tengo imagen de Dios. Y ayer aprendimos, hay un mandamiento tan importante que debemos obedecer, todos hombres. ¿Qué es esto? Vida eterna. Yo sé que tu mandamiento es vida eterna. San Juan capítulo 12, versículo 50 dice así. Por eso todos nosotros, sin falta ni uno, debemos obedecer a su mandamiento. Es vida eterna. Por eso estamos aquí. El propósito de este seminario también es vida eterna. En otra palabra, la salvación. Otra palabra, un boleto para ir al cielo eterno debemos obtener por medio de este seminario. Por eso, para tener un boleto para ir al cielo eterno, Dios nos invitó aquí. Por eso hoy es el segundo día del seminario. Vamos a aprender más. Antes de nada, vamos a ver mapa de la Biblia, estudio la Biblia. Dios invisible nos ama mucho porque tengo imagen de Dios. Por eso nos dio la Biblia visible. En la Biblia Dios escribió las cosas pasadas, las cosas futuras, y dejó sus pruebas, también cumplimiento. Por medio de esas cosas nosotros podemos conocer que Dios existe, tiene poder, me ama mucho. También en la historia metió lección, ¿sí, verdad? Muy fácil, muy sencillo, claro. Si obedecemos, Dios me dará bendición. Si no, maldición. Por eso nosotros debemos obedecer a su mandamiento. Es dar mucha ofrenda. Es vida eterna. Vida eterna. Por eso hoy también vamos a aprender sobre Dios. Ayer aprendimos Dios que me ama y también Dios que creo, ¿no? A mí, ¿sí, verdad? Y también hoy, a continuación, vamos a aprender la historia que Dios ya planeó, también ya está controlando y dejó sus pruebas. Aunque no se ve si existe Dios.
Vamos a ver un video chistoso. ¿Ella se ve? ¿Se ve? No se ve. Entonces, ¿por qué ustedes se rieron? El gas es invisible, pero huele, como aprendimos, ¿no? Por el olor fuerte. Lo puede sentir. Por eso, ese papá de ese novio, ya, conocieron que, dice, novia de mi hijo ya ha hecho gas. Veneno, ¿sí, verdad? Sí, por el sonido y el olor fuerte, ese padre del hombre ya supieron. Asimismo, Dios no solamente los visibles, sino también lo invisible lo creó. Para que sepamos bien que el único Dios verdadero es visible o invisible. Invisible también existe. Pues hoy vamos a aprender sobre la historia pasado. Aquí en Génesis capítulo 2, versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Ustedes creen que el huerto de Edén fue un lugar real? Un mito nada más, ¿sí, verdad? Una cuenta. Muy divertido. Hay personas que piensan que estaba en el cielo, por ahí. ¿Dónde? Ahí en el cielo, ¿no? ¿A dónde cree que estuvo el huerto? La Biblia menciona la ubicación exacta del huerto como mapa. Aquí, Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14, está ubicando del huerto de Edén. Dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, y donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. La Biblia dice que del huerto salían 4 ríos. ¿Cuatro ríos, ¿sí, verdad? Son Pisón y Gión y Hidekel y Éufrates. Y asombrosamente, hasta ahora, 2 ríos siguen corriendo. Son Hidekel y Éufrates. Hidekel es también llamado Tigris. En otra versión de la Biblia, aquí dice, versículo 14, el tercer río es Tigris, dice. Aquí es donde fluyen Hidekel y Éufrates. Pero otros ríos no se ven. En mapa, en Irak, están corriendo Hidekel, también llamado Tigris. También en Irak, Éufrates está fluyendo. Entonces, ¿dónde estarán otros 2 ríos? Hubo muchos intentos para encontrarlo, pero no podían. Pero el año
1981, la astronave Columbia tomó fotos especiales de este universo. Son fotos que muestran debajo del desierto. Así. Encontraron debajo del desierto los ríos antiguos, ya secos. Vamos a ver un video. Nos presiona el silencio enorme. Tiene una eternidad. En este lugar parece que nada cambiará, pero es una ilusión. Existe un secreto sorprendente debajo de este mar de arena. En 1981, la astronave Columbia tomó una fotografía especial hacia este desierto desde 225 kilómetros arriba de la Tierra. El resultado fue tan sorprendente. Por la fotografía de infrarrojos, descubrimos los valles, ríos y los montes en la superficie de la arena. Solo unos metros debajo de la superficie de la arena existió totalmente otro tipo de tierra. Mostró que antes era una zona fértil de sabana con ríos y campos. Sí, con esto se puede localizar el sitio antiguo del huerto de Edén. Aquí donde fluían Hiddekel y Éufrates, Pisón y Gihón. Es el lugar del huerto de Edén. Aquí. Un estudioso que buscaba el huerto por varios años lo encontró. Vamos a ver un video más. Proviene de los albores de la civilización, la historia de un hombre, una mujer y un jardín. El Edén fue descrito en la Biblia como un jardín donde 4 grandes ríos comenzaban. Y un río salía del Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía y se convertiría en 4 cabezas. Génesis, capítulo 2, versículo 10. La Biblia nombra al Tigris y Éufrates como los ríos del Edén. Pero en ningún lugar esos 2 ríos fluyen de la misma fuente, como dice la Biblia. Y la Biblia nombra 2 ríos inexistentes que también confluyen en el mismo punto, el Pisón y el Gihón. Esto es problemático. Los ríos Tigris y Éufrates actuales se fluyen a través de las naciones de Turquía, Siria e Irak. No fluyen de la misma fuente. Y el Pisón y el Gihón no existen. La teoría es que los otros 2 ríos que se mencionan en la historia son ríos que ya no existen, pero que existieron alguna vez, ríos que podríamos llamar ríos fósiles. Otro problema para ubicar el Edén proviene de la propia Biblia, que dice que el paisaje ha cambiado. Los creyentes literales en la Biblia tal vez te dirán que cualquier intento de descubrir la ubicación del jardín es inútil, pues durante la gran inundación de Noé, el paisaje de la ubicación original quedó completamente alterado, destruyendo esa geografía. La Biblia dice que 10 generaciones después de Adán, una catastrófica inundación mundial cambió la faz de la tierra para siempre y hundió el jardín del Edén bajo sus aguas. El arqueólogo Joris Sarin cree haber resuelto este dilema. Viajó a la península árabe en 1971 para investigar algunos de los restos más antiguos de la civilización. Uno de sus descubrimientos fue que Arabia Saudita no siempre fue un desierto. Durante un periodo interglaciar,
Arabia era mucho más húmeda de lo que es hoy. El delta que llega al área del Tigris-Éufrates es llamado Wadi Bati, que significa río ombligo en árabe. Es un sistema fluvial sorprendentemente grande que fluía en el noroeste de Arabia y entraba gradualmente en el noreste. Comencé a concentrarme en eso arqueológica y geológicamente. Cuando comencé a trabajar en ello, era el comienzo de las imágenes espaciales. Ahora que la tecnología me permite ver algo desde el espacio, tal vez pueda obtener mejores imágenes. Mientras investigaba, Sarin ordenó fotografías de los recién desclasificados satélites Landsat. Lo que vio lo dejó sin aliento. Las imágenes parecían revelar dos antiguos ríos fósiles secos desde hace mucho. Están ubicados en los modernos Irán y Arabia Saudita. ¿Son estos los restos de los ríos Pison y Gijón de la Biblia? La Biblia dice que 4 ríos se unían en su fuente, pero Sarin cree que se unían en su base, cerca de donde ahora fluyen el Tigris y el Éufrates hacia el Golfo Pérsico. Y aunque los ríos no se encuentran hoy, lo hicieron alguna vez, cuando el nivel del mar era mucho menor. ¿Cuándo se dio la situación en que los 4 ríos fluían? La respuesta es hace 6 o 7 mil años. Fue la última vez que el sistema Wadi Rima Batin llevó suficiente cantidad de agua para crear las condiciones descritas en el Génesis. Sugiero que la cabecera del Golfo Pérsico era donde estaba ubicado el Jardín del Edén. Pero la teoría de Sarin va más allá y explica lo que le ocurrió a Adán, a Eva y al propio jardín. 6000 antes de Cristo. El nivel del mar es al menos 150 más bajo que el actual. Y el Golfo Pérsico es un frondoso valle sobre el nivel del mar. 4 ríos fluyen hacia el mar y se encuentran para formar un solo río que fluye a través de este fértil valle que pudo haber sido el Edén bíblico. Sí. ¿La Biblia es verdad? Sí, la Biblia es verdad. Entonces, nosotros tenemos un gran problema, como aprendimos ayer. El cielo eterno y el infierno eterno también es verdad, sí, ¿verdad? Realmente existen. Entonces, después de la muerte, habrá otro mundo eterno. Y nosotros debemos preparar la muerte. Por eso, Dios así dejó las pruebas para que sepamos bien que la Biblia es verdad. Y Dios existe. Y su palabra es verdad también. Entonces, el huerto de Edén fue en un lugar real. ¿Dónde está? Sitio antiguo del huerto de Edén. En Golfo Pérsico. Sí, ¿verdad? Entonces, si ahora vamos ahí, ¿podemos ver el huerto? ¿No? Casa de Adán y Eva, ¿no? ¿Qué habrá sucedido en Edén? Aquí, Ezequiel capítulo 31 está diciendo que hubo en el huerto de Edén. Aquí dice, solo letras rojas, todos los árboles escogidos de Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, leamos juntos, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Otra oración. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. La Biblia dice que el huerto se hundió debajo de la tierra por pecado. Sobre este pecado vamos a aprender cuarto día. Entonces, hay algunas pruebas. Dios nos dice que veamos primero las pruebas, ¿sí, verdad? Y luego creamos. Esa es la manera de Dios. Por eso nos dio la Biblia. Vamos a ver las pruebas. La Biblia dice que todos árboles grandes del huerto fueron enterrados debajo de la tierra. Hasta ahora hay árboles enormes. Son secoya de Estados Unidos. Su radio mide unos
5 metros. Mira, es muy grande, ¿sí, verdad? ¿Se ve aquí un chaparrito? Es Pastor David. Ya tomó foto en Estados Unidos, ya nos compartió. Dice que cortando una secuoya se pueden construir 80 casas de madera. Pero la gran cantidad de árbol, mucho más grande que secuoyas, fueron enterrados debajo de la tierra. Y además, los animales grandes también, como dinosaurios, así. Y están las pruebas. ¿Qué es pruebas? Petróleo. Solamente donde fue enterrado animales y plantas sale el petróleo. Si no hubo animales, plantas, tampoco habrá petróleo. Si fue enterrado mucho se produce. Si fue enterrado poco se produce. ¿Dónde estaba el huerto de Edén? Golfo Pérsico. Aquí es mapa de Golfo Pérsico. Aquí este triángulos negro significa los yacimientos de petróleo. En el Golfo Pérsico, el lugar antiguo del huerto, se produce gran cantidad de petróleo. ¿Qué explica esto? Mira, aquí, muchos yacimientos de petróleo, que mucho fue enterrado en la tierra. Dios escribe la historia de Edén en la Biblia y conservó sus evidencias. Y nos da lecciones. ¿Qué lección nos da? Que Dios bendice mucho, hay que obedecer. Y maldice mucho, hay que no. Porque al principio el huerto era un lugar muy, muy bendecido. Y abundante, gran abundancia. ¿Sí, verdad? ¿Cómo sabemos? Es porque ahí se está produciendo gran cantidad de petróleo. Si sale mucho es porque mucho fue enterrado. Es decir, cuando obedecían a Dios, en Edén había gran abundancia. Pero cuando desobedecieron, si desobedece, maldición. ¿Sí, verdad? Así. Esto todo fue derrumbado en la profundo de la tierra. Y ahora está saliendo en forma de petróleo. Y nosotros cada día estamos usando petróleo. ¿Sí, verdad? Usted, ahora tenemos todos productos de petróleo. Poliéster, ¿sí, verdad? ¿Qué es poliéster? Tela, ¿sí, verdad? También tenis, plástico, combustibles, ¿sí, verdad? ¿En qué viene aquí? Usando esas cosas no pensamos nada. Porque Dios nos dio petróleo para usar así, para producir contaminación. No, para que sepamos bien lección de Dios. Si obedece, Dios nos dará bendición. Si no, maldición. Pero no pensamos nada usando cada día. Debemos pensar esto. Dios me ama mucho, por eso nos dio la Biblia, también las pruebas. Aquí se produce mucho petróleo, México, sí, ¿verdad? Entonces también
Aquí en México estaba Huerto de Edén. ¿No? Estoy viviendo en Poza Rica. Poza Rica. Hay muchos pozo negro que sale petróleo, ya, pero ya casi no hay. Pero todavía hay. En parte de México, muchos se produce, ¿sí, verdad? ¿Cómo? ¿Por qué? Claro que en México también gran cantidad de animales y plantas fueron enterrados. ¿Cuándo? Fue en el diluvio de Noé. Después de pecar en el huerto, ellos fueron echados afuera del huerto. Adán y Eva dieron a luz hijos. Ellos se llaman Caín y Abel. Adán y Eva les dieron lo que sucedió en el huerto y les hablaron sobre Dios. Como Dios me permitió todas cosas. Yo era rey de huerto. Y un día tu mamá ya fue engañado por Satanás, diablo, serpiente. Por eso comió un fruto que puede conocer bien y mal. Y me dio. Yo también comí. Por eso ya fuimos pecadores. Pero Dios me ama mucho. Por eso, matando un animal, me dio túnicas de pieles, derramando la sangre de animal. Así. Cuando crecieron, Caín fue campesino, como ese dibujo, y Abel, pastor de ovejas. Ellos dieron una ofrenda a Dios. Caín ofreció cosecha del campo como él mismo quería. Y Abel sacrificó un cordero, como le habían enseñado por su padre. Como Dios mató a animal. Dios no aceptó la ofrenda de Caín, porque él ofreció lo que le gustaba a él, sí mismo. Con su pensamiento, con su manera, dio la ofrenda a Dios. Y aceptó la de Abel. ¿Por qué? Abel ofreció lo que Dios había mencionado. Caín tiró piedra, como este dibujo, contra su hermanito Abel y lo mató, por tanto, celo. Después él fue expulsado y formó un pueblo. Entonces yo preguntaba, ¿con quién se casó? ¿Con quién se casó? ¿Con quién se casó? Entre sus hermanas o sobrinas, ¿sí, verdad? Porque Adán vivió hasta 950, ¿sí, verdad? Dando a luz. Y entre sus hermanas o sus sobrinas, así, se casó. Pero, y hasta Moisés, así, Dios permitió esto. Pero en la ley dijo que ya no. Se casó con sus parientes. Dijo así, ¿sí, verdad? Ahora es pecado, ¿sí, verdad? Pero entonces todavía permitió. Ellos son descendientes de Caín, del capítulo 4 de Génesis.
Ellos levantaron una civilización y vivieron sin relación con Dios, así como este dibujo. Después de la muerte de Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo, se llama Set. Y Dios formó un pueblo por medio de Set. Ellos son descendientes de Set del capítulo 5 de Génesis. Por eso capítulo 4, puro nombres. Capítulo 5, puro nombres. Genealogía, ¿sí, verdad? Y los dos pueblos vivían separados. Pero dice en el capítulo 6 que los dos se corrompieron juntos. Ahí dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Y los hijos de Dios son descendientes de Set, del capítulo 5 de Génesis. Y las hijas de los hombres son descendientes de Caín, del capítulo 4. Todos ya corruptos, olvidando a Dios. Y vivieron perdidos. Y siendo lo que quieren. Y haciendo lo que quieren. Y Dios, por lo tanto, decidió juzgar a todo el mundo. Pero había un hombre llamado Noé. Y él servía a Dios. Aquí dice, Génesis capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Así decidió juzgar todo el mundo. Aquí dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué significa eso? Con Dios caminó Noé. Era obediente. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Eran 8 personas, la familia de Noé, incluyendo a las esposas de cada uno. Aquí, Génesis capítulo 6, 14 al 16, dice, hazte un arca de madera de gofer. Dios ya decidió que juzgue todo el mundo con agua, pero un obediente estaba, se llama Noé. A él mandó así. ¿Por qué? Si obedecemos, Dios nos dará bendición. Por eso dice, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calapetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. ¿Qué es codo? ¿Qué es brea? Aquí hay foto. Brea es como asfalto. Ahora también pinta lancha con brea, con foto, para impermeabilización. ¿Sí? ¿Y qué es codo? Nunca no me invitó, ¿sí, verdad? Es codo. Nunca no. Pero también codo es aquí, ¿sí, verdad? No hay regular, ¿no? Por eso, para medir longitud así, 1, 2, 3, así. Por eso, codo es
desde codo hasta fin de dedo. Entonces, ¿todos son mismos? No, por eso dice 45 a 55 centímetros. Y dice, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Así Dios les mandó construir un arca y les dio las medidas exactas para construir. Calculando las medidas en metro, el largo es unos 135 metros, el ancho más o menos 23 metros, su altura 14 metros. Como lo ven, tiene forma de una caja, es muy simple. Tiene 3 pisos y ventanas. Este arca fue diseñada por Dios, especialmente para salvarse del diluvio, construida por Noé y su familia. ¿Para correr muy rápidamente? No, para salvarse. Por eso muy lento, dice. ¿Cómo sabemos? Era muy lento. En Estados Unidos construyeron un buque de guerra conforme a las medidas de la Biblia y es considerado como el buque más seguro del mundo. Se llama USS Oregon. Aunque hay olas muy fuertes, estaba muy, muy seguro, pero no puede correr rápidamente, pero muy, muy estable. Es cierto que son medidas dadas por Dios para salvarse en el diluvio de Noé. Aquí dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Dios le mandó a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Y aquí Génesis capítulo 7, versículo 5, está diciendo una palabra muy, muy importante. Leamos juntos. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué significa esto? Obedeció al mandamiento de Dios. Noé obedeció al mandado de Dios. Los animales también. Mira, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron. Ellos cazaron para subir los animales. Dice, vinieron, como le había mandado Dios. Y leamos juntos, y Jehová le cerró la puerta. Después que Dios cerró la puerta del arca, hubo diluvio sobre la tierra. ¿Quién dice que cerró la puerta? Dios Jehová. Entonces tenía una puerta automática, ¿sí, verdad? En el huerto de Edén. Tecnología, ¿no? Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos
fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días? Hubo gran inundación en Costa Rica. Se llovía un día nada más, no mucho, pero se inundó. Casi toda ciudad se cubrió en agua. De repente. Pero, imagínense, 40 días y 40 noches, ¿qué pasaría? Entonces, ¿de dónde vienen estas aguas? Aquí dice, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo de la tierra, ¿sí, verdad? Explosión de fuente, así. Y dice, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Cataratas. ¿Qué explica esto? Aquí Génesis capítulo 1 dice así. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separé las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde, la mañana, el día segundo. Así, en el capítulo 1 de Génesis, dice que Dios separó las aguas debajo del cielo. ¿Sí, verdad? Y las de sobre cielo. ¿Qué explica esto? Esto es el cielo, como ya aprendimos, Dios vistió el cielo de la oscuridad. ¿Sí, verdad? Hay una materia muy especial de oscuridad en el universo y es negro. Arriba del cielo había aguas y debajo del cielo también así. La capa de agua así se cayó durante 40 días. 40 días. Entre los rayos cósmicos hay varios tipos, como rayos gamma, rayos X. ¿Ustedes se han tomado radiografía para revisar su hueso? Sí, ¿verdad? Para fractura. ¿Qué pasa si se expone por mucho tiempo a este rayo? Muy sanable, ¿no? ¿No? ¿Qué digo pegada en la puerta? ¿No? Cadáver, ¿sí, verdad? Porque es muy, muy peligroso. Pero la capa de agua absorbía toda la radiación mala. ¿Ustedes saben por qué los hombres envejecen? ¿Por comer mucho taco? ¿Por coca? ¿Tortilla? Dice, es por la luz solar. Si se expone mucho tiempo bajo el sol, envejecer rápido, dice. Pero antes estaba capa de agua. La capa de agua protegía a todos los animales, plantas, hombres. Por eso vivían largamente. Eran enormes. Por eso en el huerto de Edén también árboles enormes estaban. También dinosaurios tan grandes, ¿sí, verdad? Entonces hay prueba. Sí, hay prueba. Este es un poste de libélula izquierda que mide
7.5 centímetros, 75 centímetros. Como vivió bajo buenas condiciones, pudo haber crecido muy, muy grande. Y esta es una vaca, mide 9 metros. Es muy, muy grande. La Biblia dice que los hombres de ese entonces vivían largamente. Mira, arriba, ¿qué es esto? Cucaracha, les gusta mucho, ¿sí, verdad? Las cucarachas también era enorme, ¿no? De 15 centímetros hasta 50 centímetros, dice. ¿Por qué? Por capa de agua. Entonces, en la Biblia dice que ¿quién fue el hombre que vivió más tiempo? ¿Sabe? Sí, Matusalén. ¿Cuántos años tenían? Dice, fueron pues todos los días de Matusalén. ¿Leemos junto? 969 años y murió. Antes de estudiar la Biblia, yo no podía creerlo. Cuando leía la Biblia solito, leyendo esta parte, capítulo 5, ya será, ¿va? La Biblia, mentiroso, así. ¿Cómo puede vivir un hombre más de 900 años? ¿Un mito? Así. Porque no podía creer. Pero después de estudiar la Biblia, me di cuenta que esto también es cierto, es verdad. Los científicos afirman que gracias a la capa de agua fue posible que los hombres vivían más de 900 años. Vamos a ver este gráfico. A partir del diluvio, cambió totalmente la esperanza de vida de hombre. Mira, Adán vivió 930 años. Le di 50 años. Perdón. Me equivoqué. Perdón. ¿Dónde está? Sí. Y Enoc 905. Matusalén 969. Noé 950. Noé. Y Sem 600. Y luego Abraham 175. Jacob 147. José 110. David como nosotros 70. Porque ella decreció rápidamente hasta 70 u 80 años, que es la esperanza actual, después del diluvio. ¿Qué diferencia? Antes del diluvio y después del diluvio, la capa de agua. Aquí para llegar a Ciudad de México de Poza Rica, debo pasar autopista pasando pirámides, ¿sí, verdad? Y ambos lados, cerca de Ciudad de México, hay muchos viveros de plástico, ¿sí, verdad? Y dentro de vivero está criando las plantas, ¿sí, verdad? Crece muy bien, ¿sí o no? Así, toda la tierra era como vivero. Por eso, así vivían muy largamente animales también, hombres. Y entonces, aquí dice, todo
el agua que estaba en el diluvio. Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dios tomó con popote tan grande. ¿Sí? Aquí dice, Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Y dice, del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo. Y las anchas aguas se congelan. ¿Qué explica esto? Dios conservó toda esa agua que estaba en el diluvio de Noé. ¿Dónde? Aquí, en polo del sur y del norte. En el polo sur, los científicos de Rusia agujerearon mientras 10 años. ¿Cuántos años? 10 años para medir su profundidad. Y su profundidad mide 3.2 kilómetros. Glaciar, tan enorme está. Así Dios lo ha conservado. Son las pruebas que nos enseña para que podamos creer. Todo esto lo hizo para mí. Y se junta como montón las aguas del mar. Y aquí también, Él pone en depósito los abismos. Hay una bodega de agua. Aquí Dios formó abismos muy, muy profundos. Hay una fosa marina que su profundidad mide 12 kilómetros. El volumen de esta fosa es mayor que el de Monte Everest. Puede meter todo. ¿Qué pasaría si saliera todo el agua de las fosas? La tierra quedaría debajo del agua, como en el tiempo del diluvio de Noé. Aquí dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. La lluvia de los cielos fue detenida y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes. Leemos junto sobre los montes de Ararat. Sí. El arca cayó sobre el monte Ararat. Y esto es la historia del arca de Noé, relatada en la Biblia. Y vimos un poquito de pruebas, ¿sí, verdad? ¿Ya ustedes creen que esto es verdad? Sí, ya vimos evidencia. Por eso, por medio de evidencias, podemos creerlo. Veamos un video sobre Arca de Noé. El Arca de Noé. ¿Habrá existido el Arca de Noé para salvarse del gran diluvio? Y si existe, ¿en dónde está? La única pista para encontrar el Arca de Noé está en la Biblia. En la Biblia, en Génesis 8:4 dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Está diciendo el lugar en donde está el arca, sobre los montes de Ararat. Asombrosamente, hoy en día existe un monte con el mismo nombre de la Biblia. Es el monte de Ararat en Turquía.
¿Dónde está el monte de Ararat? El monte de Ararat de Turquía también fue llamado Kuyunuk en la región. Esto significa el monte de Noé. Ha sido consagrado por mucho tiempo, y la gente de este pueblo han utilizado el nombre de Noé y sus hijos por miles de años. Y no solo esto, también se descubrieron fósiles marinos y sal que solo se encuentra en el mar, y también muchas pruebas que comprueban el gran diluvio que hubo. En el verano de 1916, el teniente Roskovitsky del destacamento de aviación cosacos de Rusia estaba volando alrededor del monte Ararat para probar un nuevo avión. Y pasó esto. Mientras él volaba, descubrió algo maravilloso encima del monte. Fue un barco enorme. El emperador Nikolai II recibió el reporte del teniente Roskovitsky y envió un grupo de exploradores para que lo confirmaran. Los exploradores también encontraron el gran barco en donde había reportado el teniente Roskovitsky. Su largo del barco era más de 120 metros y habían cientos de divisiones de más de 5 metros de espacio. Habían cuartos muy grandes con techos altos y también habían cuartos con cestas atadas. Los exploradores se entusiasmaron pensando que encontraron el arca de Noé. ¿Así? Pero pasó algo asombroso. En el año 1955, Fernán Navarra, especialista en explosión, subió al monte de Ararat con su hijo Rafael en busca del arca de Noé, y en los hielos de la cumbre del monte encontraron pedazos de madera que fueron considerados como fragmentos del arca. Su descubrimiento fue grabado y revelado al público. La gente empezaron a interesarse si los fragmentos de madera son realmente del arca de Noé. Y después de poco, analizaron de qué época era la madera y asombrosamente fue descubierto que era de hace 5.000 años atrás. Esto concuerda con la época que se calcula que el arca de Noé fue hecho. Sí, maravilloso. La Biblia es verdad. Y Dios está vivo. Por amor a mí, Dios dejó estas evidencias para que lo crea correctamente, porque tengo su imagen. Y nos dio lecciones, más importante, las lecciones del diluvio. Es esto: Dios está vivo, existe. ¿Sí, verdad? Segundo, y juzga los pecados. Dios odia el pecado, odia tanto que juzgó no solamente a los hombres que pecaron, sino también la tierra y todo lo que vivía sobre ella. Dios es bueno, siempre bueno, nada más, solo bueno nada más. Nosotros pensamos, sí, ¿verdad? Dios es bueno, me dará buenas cosas nada más. Pero así, si tiene pecado, Dios va a juzgar tal y como. Dios aborrece tanto el pecado que hasta el huerto del Edén, donde ellos pecaron, lo metió debajo de la tierra. Es el único Dios verdadero que Dios está diciendo por medio de la Biblia. Y tercero, Dios advirtió siempre antes de castigar. ¿Ustedes creen que Noé construyó el arca a la escondida? ¿En la noche solamente? ¿La hizo en silencio? Noé construyendo el arca y siguió advirtiendo a la gente. Aquí, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, leamos juntos.
guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé predicó la justicia. Pero la gente no le hizo caso. Dios cerró la puerta del arca. La puerta no se volvió a abrir hasta que terminó el juicio. La gente debió haber corrido al arca, ¿sí, verdad? Golpeado la puerta gritando que lo salvará. Noé, soy tu amigo Miguel. Tu primo soy. Abre, por favor. Noé también debió quererles abrir la puerta, ¿sí, verdad? Pero Noé no pudo. ¿Por qué? ¿Quién cerró la puerta? Dios. Y nadie la pudo abrir. Ellos tenían que subir en el arca mientras que la puerta estaba abierta. Ahora mismo está abierta la puerta de la salvación. Todos pueden subir en el arca a Jesús, nuestro Salvador. Pero si llega tiempo, va a cerrarse la puerta, como diluvio de Noé. Por eso Dios escribió la historia del diluvio de Noé y el arca. Entonces nosotros debemos subir al arca. Y cuarto, la palabra de Dios siempre se cumple. ¿Sí, verdad? Quinto, Dios permite el camino para evitar antes de castigar, como arca de Noé. Dios preparó el arca y dio oportunidad de subir en ella. Subir o no era decisión de cada uno. ¿Sí, verdad? Nosotros debemos decidir por eso. Su mamá, su papá no puede. Sus hijos no pueden. Cada quien de nosotros debemos decidir, sí, voy a buscar a Dios. Sí, voy a subir. Está diciendo esta lección a nosotros. Y sexto, enseñándonos el juicio del agua, Dios nos advierte el juicio de fuego para nosotros. ¿Quién es protagonista de la Biblia? Más importante, soy yo. Dios, para mí, escribió la historia de pasado, historia de huerto de Edén y historia de Noé, diluvio de Noé. ¿Para qué? Sepamos bien el amor de Dios. Dios está diciendo a mí. ¿Sí me explico? Nosotros debemos subir al arca de la salvación. Aquí dice, la advertencia es la sombra del juicio de fuego. Habrá juicio de fuego. Antes Dios así juzgó con agua. Aquí segunda de Pedro, capítulo 3 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Cuándo? En el diluvio de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra viva, palabra de Dios, guardados para, leamos juntos, el fuego en el día del juicio y de la predicción de los hombres impíos. Hombres impíos
son pecadores que tienen muchos pecados. Dios advirtió el juicio y juzgó. Con la misma palabra viva, Dios nos está advirtiendo. Hay juicio de fuego, dice, habrá juicio de fuego. ¿Cómo podemos creerlo? Ya vimos evidencias, ¿sí, verdad? Todavía no sucedió estas cosas, pero nosotros podemos conocer que esto también va a suceder tal y como, porque es misma palabra. ¿Sí o no? La palabra viva de Dios. ¿Ustedes oirán a Dios para evitar el juicio? ¿O ignorarán, al igual que la gente del tiempo de Noé? Murieron todos, ahogados, ¿sí, verdad? Todos ellos se murieron. Dios no quiere que yo sea como ellos. Por eso nos dio la Biblia y escribió aquí la historia y nos dio evidencias. Esto es profecía de juicio de fuego, del capítulo 38 de Ezequiel. Se los leo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. 4 y 5, y te quebrantaré y pondré garfio en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Put con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. 6 y 7, Comer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Está diciendo sobre una guerra. Los nombres de los países y pueblos de Ezequiel capítulo 38 es esto. Rus es Rusia. Mesec es Moscú de Rusia. Gog de Magog es rey de Rusia. Persia, ahora su nombre es Irán. Ahora está en noticia muchas veces, ¿sí, verdad? Cus, Etiopía. Put, Libia. Come, el este de Europa. Togarma es Turquía. El libro de Ezequiel 38 dice que cuando Israel regrese a su tierra y viva en paz, al final de este mundo ocurrirá una gran guerra sobre la tierra. Además, como acabamos de ver, también se mencionan los nombres de las naciones que participarán en esta invasión. Es decir, está escrito que Rusia invadirá Israel junto con las otras naciones hace 2600 años. La Biblia ya profetizó que habría una guerra final
en esta tierra. Y el país que, según muchos, podría cumplir esa profecía es Rusia. Rusia, que fue una de las naciones centrales de la antigua Unión Soviética. ¿Sí, verdad? Poseía un enorme poder militar. Junto con Estados Unidos, formaba una de las dos grandes superpotencias del mundo. Sin embargo, después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, su poder nacional disminuyó y su economía entró en una situación muy difícil. Por eso, Rusia invadió Ucrania recientemente, ¿sí, verdad? Y todavía no ha terminado, ¿verdad? Y sabían que Persia, hace una guerra entre Rusia y Ucrania, y Persia, Irán, ¿sí, verdad? Estaba ayudando en secreto a Rusia. Y hoy en día, Irán, Israel y Estados Unidos están en conflictos. ¿Sí, verdad? Irán ha establecido una relación de alianza estratégica con Rusia, proporcionando drones y tecnología de misiles para la guerra en Ucrania, mientras que Rusia le ha entregado a Irán tecnología avanzada de cazas y sistema de defensa antiaérea. Y además, Corea del Norte. ¿Saben esto también? Corea del Norte ha enviado fuerzas especiales a Rusia para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. Por eso Estados Unidos ya no enfrenta solamente el problema de Irán de manera aislada, sino dentro de una gran confrontación entre Rusia, Irán y Corea del Norte. Muy complicado. Las palabras registradas en la Biblia se están cumpliendo hoy. Y como dice la Biblia, algún día estallará una guerra mundial como este dibujo, este mapa. Y como dice la Biblia, algún día estallará una guerra mundial de este tipo. La palabra de Dios se está cumpliendo. Esta pequeña nación, donde está Israel aquí, centro, terminará enfrentándose a varias grandes potencias en la guerra. Y hace algunas décadas, todos esos países eran pro-estadounidenses. Eran muy amigos con Estados Unidos. Pero en la década de 1970, de repente, cambiaron repentinamente de ser pro-estadounidenses a anti-estadounidense, amigo de Rusia. En nuestra época, las profecías de la Biblia se están cumpliendo. En otras palabras, estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Sí, verdad? Y en el libro de Apocalipsis se dice que el camino de los reyes del Oriente será preparado.
y que el número de su ejército será de 200 millones. Así. Probablemente se trata de China. Tal vez Corea del Norte también puede estar incluida, porque dijo que los reyes del Oriente. Aquí Apocalipsis capítulo 9 dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, un humo y azufre. Por esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. ¿De qué está diciendo? ¿Sobre qué era? La bomba nuclear. 1/3 de la humanidad muere, dice. Ahora que la población de la Tierra es de aproximadamente 7 mil millones, ¿sí, verdad? Alrededor de 2-3 mil millones de personas serán aniquiladas en solo 1 hora. También dijo que el número de jinetes aquí era de 200 millones. En la época del apóstol Juan, la población mundial era de solo 200 millones. Pero el apóstol Juan registró que se movilizarían 200 millones de tropas en ese momento. La Biblia ya registra la última batalla hace 2000 años en Apocalipsis, capítulo 9. Sin embargo, cuando Dios le mostró a Juan esta guerra en una visión, Juan no tenía manera de registrar lo que vio en palabras. Así que escribió esto. Sin embargo, solo en nuestra época se comprenden claramente estas cosas. Este pasaje dice 2 cosas. Primero, habla del número del ejército, 200 millones. Segundo, habla de armas de guerra que salen de su boca, fuego, humo y azufre. Vamos a ver primero, así. Habla de número del ejército, 200 millones. Se dice que China puede enviar 200 millones de soldados. Y el río Éufrates se está secando debido a la construcción de la presa Atatürk en Turquía. El río Éufrates tiene una importancia tanto religiosa como estratégica para Israel, ya que representa el extremo norte de la tierra prometida. Entonces, Éufrates, así, y el paso donde comienza la guerra final, Armagedón. Y la carretera de Karakorum, que pueda ser utilizada por las fuerzas orientales durante la invasión de Israel, ya está terminada. La carretera de Karakorum es una vía militar de 800 kilómetros que conecta China con Oriente Medio, una magnífica ruta que atraviesa el Himalaya, de Pakistán a China.
La frase, se prepara el camino de los reyes del este, hace referencia a la autopista Karakoram, una carretera del Himalaya que conecta China y Pakistán. Así, de China a Pakistán. De China a Pakistán. Pakistán, aquí está. Vecino de Irán. Y puede entrar a Israel. Así. Y segundo, habla de arma de guerra que sale de su boca fuego, humo y azufre. Leamos juntos. Si no se arrepiente, él apilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dios dice que las saetas ardientes están preparadas. Las saetas sean armas nucleares. Y en Zacarías también está diciendo sobre estas cosas. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos. La lengua se les deseará en su boca. La gente no lo comprendía antes. Dice que la carne se corromperá estando sobre sus pies. ¿Cómo? Y los ojos y sus lenguas también. ¿Cómo esto puede pasar? Toda la duda quedó despejado en nuestro tiempo. Dios escribe este versículo para mí. Todo lo mencionado sucede en explosión nuclear. Fuego, humo y azufre. Al explotar una bomba nuclear es emitida radiación, y al ser expuesto un hombre bajo la radiación se corrompe su carne, como esta foto. Dios lo escribió en la Biblia hace 2400 años, y los humanos apenas ahora lo estamos entendiendo. La Biblia es la carta de Dios para mí. Es carta de amor. Dios me dice, evita el juicio de fuego. Aquí, Joel, capítulo 2, versículo 4 y 6. El libro de Joel fue escrito hace aproximadamente 2800 años. En este libro, Dios nos muestra cómo será la guerra final. Aquí dice su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Y 7 al 9, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Dice, ¿cómo? ¿Sí, verdad? Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera. Y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán
por las ventanas a manera de ladrones. ¿Cómo? ¿Qué pensaron ustedes al leer este pasaje bíblico? La descripción que aparece allí se parece muchísimo a la inteligencia artificial física de nuestros días. IA, sí, ¿verdad? IA, física. ¿Será esto una simple coincidencia? Antes, esas palabras eran difíciles de entender. Como hombre, ¿no es hombre? Así, ¿no? Pero hoy podemos comprenderlas con mucha más claridad. Mira, como pueden ver en las imágenes, con el desarrollo de la IA física, las herramientas de guerra están entrando en una etapa de aplicación práctica, como león, ¿sí, verdad? Como hombre. Los drones ya han sido utilizados en varias guerras y ya se han convertido en protagonistas de las armas. Ahora, la IA física ya no es algo que solo aparezca en las películas, sino que realmente puede ser utilizada en la guerra. Y hace 2800 años Dios así escribió. Tan maravilloso, ¿no? La Biblia es verdad. Y los reunión en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esa guerra de Apocalipsis, la guerra final, tendrá lugar en nuestra era. Aquí, la Biblia es la historia de la humanidad como Dios la ve. Todo se ha hecho hasta ahora y seguirá siendo así sin ningún error. La Biblia es verdad. Dios existe. Dios sabe todo, la historia del pasado, también de futuro. Por eso aquí escribió. ¿Sí, verdad? Aquí es campo de batalla de última guerra y habrá juicio de fuego. Vamos a ver un video.
todavía no sucedió esto, pero sí, sin falta, Dios va a cumplir. Es profecía. Entonces, ¿cómo podemos creerlo? Dios nos dio un ejemplo del juicio de fuego y lo escribió en la Biblia para mí, para que sepamos bien que esto es verdad. Es la historia de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran ciudades llenas del pecado. Ustedes ya vieron las lecciones que Dios nos dio. Dios ciertamente juzga los pecados, ¿sí, verdad? Aquí dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Sodoma era un lugar donde se cometía mucho homosexualidad. Por eso el nombre de la ciudad se hizo el origen etimológico de la homosexualidad. Sodom proviene de sodomí, que significa homosexualidad. Y sodomite, que quiere decir la gente de Sodoma, se usa como un término que se refiere a pederastra. Sodoma y Gomorra eran ciudades de maldad. ¿Qué creen que Dios hizo con esas ciudades? ¿Va a dar bendición? Va a juzgar, ¿sí, verdad? Los pecados. Ciertamente es Dios. Así, versículos 12 y 13 dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Leamos juntos. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Dios advierte antes de castigar. Primero envió los ángeles a Lot, un justo, para decirle que habría juicio en Sodoma y Gomorra. Y dije que Dios siempre prevé el camino para evitar, ¿sí, verdad? Dios le dijo que sacara a todos sus conocidos y saliera de la ciudad. Aquí, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijos, hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Los yernos de Lot lo aceptaron la advertencia, solo que lo tomaron por broma. ¿Qué creen que pasó después? Dios va a juzgar. Así. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, desde los cielos, desde los cielos, muy importante esto, desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra, todas cosas. Dios hizo caer el juicio de fuego sobre la ciudad. Y el fuego y azufre cayó desde el cielo como lluvia, dice.
Y toda la gente que estaba en la ciudad se murió. ¿Qué creen que pasó? Los llenos de Lot se murieron, ¿sí, verdad? Claro que sí, ellos tuvieron oportunidad. Al igual que la gente de tiempo de Noé. Pero ellos tomaron por broma la advertencia. Dios está hablándome a mí ahora por medio de la historia. Dios conservó las evidencias. Las ruinas de Sodoma y Gomorra fueron descubiertas en nuestra época. En nuestro tiempo, las ruinas de Sodoma y Gomorra salieron a la luz. El mapa. Aquí hay una columna. Aquí dice que esto es la columna de sal, que se convirtió en una columna de piedra de sal, ¿sí, verdad? Sal, esposa de Lot. Pero no sabemos que es real o no. Y esto es la cueva ubicada en Zoar, que Lot y su hija evitaron del juicio de Dios, que cometieron mucho pecado tan grande. Ahí encontraron las evidencias que Dios juzgó las ciudades, porque descubrieron gran cantidad de azufre que dio del cielo. Pero es un azufre tan puro que no se puede encontrar en ningún lado del mundo. Sí, hay varios lugares de la tierra donde se puede encontrar azufre, pero su fuerza apenas alcanza 40%. Dios escribió en la Biblia así: desde los cielos. Vamos a ver un video. De las 5 ruinas antiguas situadas junto al Mar Muerto, 3 han sido descubiertas. Estas ciudades repentinamente llegaron a su fin. Por la capa de ceniza que cubre las ciudades, se supone que fueron destruidas por incendio. Lo interesante es que hay 5 arroyos a lo largo de las ruinas. Los arroyos fluyen desde Jordán y se juntan en el valle del Mar Muerto, y en las regiones del norte, en sitios arqueológicos Bab Edra y Numeira, se asentaron unos cementerios. Ahí fue donde fueron descubiertos los cuerpos de 50.000 personas por lo mismo. Se supone el gran número de la población que hubo en la zona. Todo lo mencionado en el episodio de Sodoma y Gomorra, como recursos naturales, datos geológicos, disposición del terreno, entre otros, no ha cambiado mucho. Él afirma que el azufre que la Biblia dice que cayó desde el cielo sigue siendo un recurso natural. ¿Sabe qué es? ¿Es caliza? Es azufre puro. ¿Azufre? Sí, es azufre de alta pureza. Todos los objetos enterrados en la pared, no solo aquí, en toda pared entera puedes encontrar azufre. Vamos a recoger algunas bolas de azufre para quemar. Te voy a mostrar qué pasa si prende el fuego. Voy a quemarlo. Huele, bájalos. Yo no sabía que era azufre. Azufre tiene su origen etimológico en el vocablo inglés medieval que significa piedra ardiente. Piedra ardiente. Este cristal es azufre blanco, se obtiene quemándose a alta temperatura. Es muy distinto a cualquier azufre volcánico que se encuentra en la naturaleza. Se llevó las esferas al laboratorio para hacer análisis. Se quitó la cáscara de las muestras cuidadosamente y se metieron en el estudio. Y el resultado fue sorprendente.
Había la pureza del 98% de azufre. Es un azufre que no puede encontrar en ningún otro lado de la tierra. 98%. El azufre alto comprimido en la forma de esferas son las evidencias que Dios conservó para mostrarle al mundo del juicio de Dios contra las ciudades llenas de las maldades. También hubo debate si eran azufre volcánico, pero el azufre volcánico es lómbico, cuya pureza es apenas del 40%, y los dos tipos de azufre son distintos en forma de sus cristales. Y otras evidencias fueron halladas en Gomorra, fueron los huesos humanos ya calcinados. La médula ya se había convertido en blanco. Esto es una evidencia que nos testifica el poder de Dios, quien destruyó a los que rechazaron el Espíritu Santo. Aquí dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquello, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, leemos juntos, fueron puestas por ejemplo, sufriéndole el castigo del fuego eterno. Dios nos dio un ejemplo de juicio del fuego. ¿Sí, verdad? Y nos dio pruebas. Sodoma y Gomorra y las ciudades cercanas sufrieron el juicio de fuego y fueron destruidas. Esto es la advertencia que Dios está poniendo enfrente de mí. Estás diciendo, habrá juicio de fuego. Evite el juicio de fuego. ¿Quién es el protagonista de la Biblia? Soy yo. A mí está diciendo. Y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Leamos juntos. Y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Para mí, Dios dio un ejemplo de juicio de fuego. Es amor de Dios. Dios me está advirtiendo a mí. Dios me ama mucho, por eso quiere que yo evite el juicio de fuego. Mediante este seminario, ustedes podrán conocer la manera de evitar el juicio. Sin faltar ni un día, asisten por favor. Hemos aprendido sobre la creación, el huerto de Edén y el diluvio de Noé. Esta es la historia común de toda la humanidad. Tras el diluvio, 8 personas sobrevivieron. De ellos nacieron muchas nuevas tribus. Esto está escrita en el capítulo 9 y 10 de Génesis. En el capítulo 11 de Génesis está la caída de Torre Babel. Los 3 hijos de Noé eran Sem, Cam y Jafet. Se hicieron antepasados de los pueblos. Ellos pueblos se opusieron contra Dios y construyeron una torre. Dios derrumbó la torre y confundió el idioma. Dice en la historia, dice que hubo un rey tan fuerte, descendiente de Cam, se llama Nimrod. Él, así, con gran autoridad, mandó a construir una torre tan enorme para evitar juicio de Dios, como diluvio de Noé. Ellos ya escucharon la historia de Noé y no
obedecieron a Dios, sino así con su propia manera. Querían evitar juicio de Dios. Por eso Dios se enojó. Aquí dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por este fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Los lingüistas también dicen que al principio existía un único idioma en la isla, se llama Nostrati. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Qué significa? Una sola lengua y unas mismas palabras. Ya sabe, Corea del Norte y Corea del Sur son diferentes, ¿sí, verdad? Pero está hablando coreanos, pero no usamos mismas palabras. Una sola lengua, pero no misma palabra hablamos. Por eso no podemos entender algunas palabras diferentes. Pero en ese entonces, una sola lengua y unas mismas palabras. Aquí ahora en México, diferente nombre de comida. De Veracruz, Ciudad de México, Jarocho, Chilango, y Tuzones, ¿verdad? Todos son diferentes. No está usando mismas palabras. Significa esto, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron allí. ¿Ustedes creen que realmente en Shinar existió la Torre Babel? Ahora ya podemos decir, ¿verdad? Podemos creerlo, sí. Es tipo imaginario de la torre. Es una torre tan enorme y debe haber sus ruinas, como siempre. Arqueólogo alemán, se llama Koldewey, encontró las ruinas de la torre y una tabla de arcilla, donde están mencionadas las dimensiones de la torre. Esto es la tabla descubierta. Las dimensiones escritas en la tabla se coinciden casi exactamente con el registro histórico. Aquí son las ruinas de la Torre Babel. Realmente existió la torre. Vamos a ver un video. De los hechos históricos registrados en la Biblia, uno de los más conocidos es la historia de la Torre Babel. En las Escrituras, la Torre Babel es un símbolo de la arrogancia de los humanos que se rebelaron contra Dios. Por eso era una torre imposible de terminar de ser construida que merecía el castigo. Esto es la obra de Pieter Bruegel, el viejo que alude a la elección de la torre. De hecho, la Biblia no es el único libro que maneja el suceso sobre la Torre Babel. Heródoto, historiador griego, visitó a Babilonia el año 400 a.C. y registró en su libro: este templo, que todavía duraba en Mesías, es cuadrado y su altura mide 90 metros. Koldewey también tenía dificultades en encontrar las ruinas de la torre que había desaparecido hacía muchos años atrás. Un día, él se encontró con una escena menos esperada. Él vio a una serie de gente que sacaba de un lugar ladrillos y se los llevaba. Él intuitivamente percibió que ahí debió ser la parte inferior de la torre. Así fue el descubrimiento del sitio antiguo de la torre.
Más antiguamente, Heródoto, geólogo griego, escribió la dimensión de la Babel en sus escritos, que su largo, ancho y alto mide 180 codos respectivamente, convertido en las unidades de media modernas 90 metros. A comparación del lugar que encontró Koldewey, la diferencia es de solo 1.5 metros. En el Museo del Louvre en París, Francia, ahí está exhibida una tabla de arcilla. Que fue un libro para estudiantes del templo de Sagia, Babilonia. Probablemente lo utilizaron para enseñar matemáticas. Antes que la descripción de la construcción Sigurat fue figurado como un ejemplo para aplicar. Y lo interesante fue que la dimensión de la tabla era muy cercana al valor real. En Babilonia todavía no había sido descubierto el papel, todo el libro era la tabla de arcilla, y lo que encontraron los historiadores fue un cuestionario en que la Torre Babel fue utilizado como un ejemplo de una pregunta. Dice que la base y la altura miden 91 metros respectivamente, y el dicho hallazgo apoya la hipótesis de Koldewey. Porque las medidas del sitio supuesto de la torre coinciden con las dimensiones de los escritos del Heródoto y con la tabla de Sahil. Sí, la Biblia es verdad. Dios así dio evidencias para que sepamos bien, la Biblia es verdad. Su palabra siempre se cumple tal y como. Por medio de la historia del pasado, hoy aprendimos sobre Dios. Dios sabe toda la historia del pasado. Y con propósito escribió en la Biblia. Su propósito es todos nosotros. Soy protagonista de la Biblia. Para mí escribió en la Biblia esas cosas. Para que tengamos vida eterna. ¿Realmente Dios existe? Un poco se cambió su pensamiento. Dios solo es bueno. Muy estricto su ley. Si tiene pecado, así va a juzgar. Juzgar a mí. Por eso debemos aprender la Biblia. Para que saquemos las dudas, malentendidos. Por eso, mañana también vamos a aprender el único Dios verdadero por medio de la historia de futuro, con cumplimiento. Entonces, mañana es miércoles, tengo miedo. Por eso, sin falta ni uno, vénganse por favor. Oremos juntos. Padre Dios celestial, santo y misericordioso, te damos gracias por darnos esas cosas para que sepamos bien que Dios existe y me ama mucho. Dios quiere que todos nosotros seamos salvos, tengamos la vida eterna. Por eso con gran amor escribió la Biblia y dio sus pruebas. Aprendimos todas cosas estos hoy. Entonces nos ayude para que sepamos claramente el amor verdadero de Dios por medio de este seminario. Mañana también sin falta ni uno trae aquí para que escuchemos tu palabra. Nos guarde todos impedimentos de Satanás. Oramos en el nombre de Cristo que nos ama. Amén.